Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír y Ver. Continuamos con la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Tercera parte, marzo de 1917 hasta agosto de 1918. Espejismos de seguridad. Apartado 3. Los rigores del viaje se habían parecido bastante al trabajo en canteras, y al regresar fue renovador para Thomas. Paradójicamente fue en Utsudere, con sus rosas paradisíacas, sus viejos cipreses y sus verdes musgos, donde contrajo tifoidea. El joven compositor ardía de fiebre y en un arrebato provocado por el delirio casi mata a Olga con una botella de vino. Solo Gurdjieff podía apaciguarlo. Ahora duerme, pero es necesario llevarlo a un hospital, ya que no tenemos nada aquí, ni siquiera un termómetro. Más tarde comprenderán que esto es importante también por otras razones. Citado por Thomas de Harman en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. De modo que Gurdjieff llevó a su alumno en una carreta tendido sobre un colchón de paja, atado con un cordel, más de 30 kilómetros hacia el sur, hasta Sochi. Hubo quienes al pasar arrojaron flores al cuerpo aparentemente sin vida de lívidos labios azulados. ¿Estaba muerto? ¿Sobreviviría? Sentada en un pequeño hospital de enfermedades contagiosas, Olga se planteó estas crueles preguntas durante 13 días sucesivos y sus 13 noches. Una inyección de alcanfor revivió justo a tiempo el débil pulso de Thomas. Un placebo de azúcar medicinal, prescrito por Gurdjieff, calmó momentáneamente su estado mental. Marfoucha, la doncella, en un gesto inspirado, recogió en su delantal las rojas notas musicales que corrían por el cuarto enloqueciendo a Thomas. Gurdjieff posó tiernamente su mano en la frente del enfermo y finalmente la crisis quedó superada. Una vez que estuvo convencido de que Thomas se curaría, Gurdjieff regresó a Utsudere, a su esposa y a su talismánica caja de seda. El grupo totalizaba ahora 7 personas. Cortaron árboles para calentar el invierno, recogieron peras silvestres y trataron de apaciguar la animosidad de ciertos vecinos letones. A pesar del rústico aislamiento, Gurdjieff evidentemente permanecía sintonizado con la situación nacional. El perentorio telegrama que envió al doctor Schönwald: reúna todo lo que pueda y venga inmediatamente, partió hacia su destino justo 2 semanas antes de la revolución bolchevique. Cuando Lenin tomó el poder el 26 de octubre de 1917, cayó tras Gurdjieff el puente que lo unía al pasado. Para él ya no había regreso. Ya no recuperaría jamás su apartamento en la Bolshaya Dimitrovka. Las invalorables grabaciones fonográficas de las canciones de su padre, los tapices, cloisonné, papeles, libros, todo sucumbió en la gran revolución socialista. Pronto, el arco completo de la costa de Mar Negro, desde la península de Tamán hasta Batoum, quedaría en ruinas, tras los sangrientos y confusos enfrentamientos de los ejércitos rojo y blanco entre laureles, rododendros y robles.
En Usdere, la pequeña compañía no estaba segura ni unida. Los recién llegados, Schoenwald, se hallaban comprensiblemente desorientados. Habiendo deteriorado misteriosamente su relación con Gurdjieff, Sájarov pronto partió hacia Petrogrado. Ouspensky acababa de llegar allí, pero la mecha de su revolución personal contra el maestro seguía ardiendo lenta, pero firmemente. Y se agregaron dificultades. Gurdjieff pasó por alto hacia fines de octubre el peligro de quedar aislado en Usdere y partió sin provisiones. Dividió sus fuerzas, dirigiendo a 4 de los suyos, entre los que estaban los de Harman, hacia Essentuki, mientras él y su núcleo avanzaron cautamente bordeando la costa hacia el norte. Para cuando el poder soviético se estableció en Tuapse el 3 de noviembre de 1917, Gurdjieff se había instalado en la población de Olkniki. Rentó una villa con vistas al mar a 1,5 kilómetros de la población más cercana, que resultó ser una verdadera desolación debido al cruel viento proveniente del noreste que soplaba incesante sellisca ensombreciendo el cielo. Gurdjieff tenía ahora 5 compañeros, los Schoenwald, los Ouspensky y Madame Ostrowska, cada uno con serias preocupaciones personales. Piotr Ouspensky, por ejemplo, estaba irritado por una supuesta incoherencia en la tabla de hidrógeno. Madame Schoenwald se preguntaba cómo había llegado a esta situación. Gurdjieff, cuya apremiante obligación era alimentar a toda la compañía, incluyendo forraje para los caballos, sentía que las indagaciones de Ouspensky estaban fuera de lugar. Usted debería saber que ya hemos hablado de esto en las conferencias en San Petersburgo. Ahora bien, si usted supiera que en este mismo momento alguien estaba leyendo ese texto en Tuapse, ¿saldría a pie para oírlo? Piénselo. 40 kilómetros, lluvia, oscuridad, nieve, viento. Citado por Ouspensky en fragmentos de una enseñanza desconocida. No tengo que pensarlo, respondió Ouspensky. Naturalmente que iría y sin vacilar. Curiosamente profético, Ouspensky pagaría generosamente por la posibilidad de estar con alguien, entre comillas, quien quiera que fuese, que pudiera reconstruir la pieza faltante de su rompecabezas conceptual, estando allí sentado junto al mismo Gurdjieff. Viajar a Tuapse era poco aconsejable. Olkniki también había probado ser otro falso santuario. Los rumores del avance de la infantería pasaron de débiles sonidos de tambor a estridentes advertencias de peligro. ¿No sería mejor continuar? Cerca de la Navidad de 1917 en Essentuki, Thomas de Harman abrió la puerta de su casa a un visitante sorpresivo. Era Gurdjieff. A pesar de la alegría de ver a su maestro sano y salvo y poder recibirlo por esa noche en el sofá de la sala, la perspectiva de recomenzar el trabajo esotérico quizás lo incomodó. Y cuenta en su libro Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Todos los días salíamos a caminar con el señor Gurdjieff hasta el centro de Essentuki. Siempre compraba semillas de girasol, me daba un puñado y escupía las cáscaras frente a los que pasaban. No se pronunciaba una sola palabra de filosofía. Evidentemente, algunas de las cáscaras cayeron, por así decirlo, a los pies de Nicolás Evrainov, escritor y eminente director de teatro, quien había sido amante de Anna Buczkowski. Evrainov se acercó a Gurdjieff, bajó la cabeza y dijo: «Soy un hombre pretencioso y difícil.
Soy ambicioso, pero aquí estoy. George Ivanovich, me inclino ante ti. En los círculos artísticos de avanzada de Moscú y Petrogrado, Ebraimov había conocido cientos de celebridades, pero luego describió a Gurdjieff como el evento más singular. Gurdjieff llegó a Olniki con todo su núcleo de alumnos, pero ahora estaba casi siempre en compañía del doctor Schoenwald, masajeando la magullada confianza del psiquiatra con una friega de concentrada atención. Esta unión exclusiva fue inevitablemente dolorosa para de Harman y consolidó en el rostro de Uspensky una expresión de peligrosa seriedad, el tipo de seriedad que se muestra en un rostro de ceño fruncido y labios contraídos, con gestos cuidadosamente controlados y palabras silbadas entre dientes apretados. Las insinuaciones de Thomas, que rondaba el límite del éxtasis con su impaciencia espiritual, eran intencional y cómicamente mal interpretadas por Gurdjieff, diciendo: «Doctor, ¿oyó? Nos está invitando a su club». «¿Qué? ¿Nos invitaría a cenar? Vayamos, doctor. Gracias por su invitación». Esta cita está por Thomas de Harman en su libro Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Esto no era bueno. Los bienes privados de Thomas de Harman habían sido confiscados por los bolcheviques y la inflación había llevado el precio de las cenas a alturas astronómicas. Gurdjieff comenzó con vodka y roche de ouvre y continuó eligiendo los platos más costosos. «Recuerdo vívidamente», escribió Thomas casi 40 años después, «las naranjas que pidió, porque entonces me di cuenta de que mis 500 rublos no alcanzarían para pagar la cuenta». Y como un héroe frenético de la farsa de Feydeau, Thomas le dio en secreto una propina al camarero para que fuera hasta su casa y pidiera a Olga más dinero. La cuenta ascendió a 1000 rublos, que Gurdjieff le restituyó íntegramente al día siguiente. En visión retrospectiva, Thomas consideró la experiencia como un regalo psicológico. En todo el Cáucaso y el Transcáucaso, la sanidad estaba desapareciendo. Ejércitos irreconciliables se enfrentaban por doquier y el aire estaba colmado de la horrible cacofonía de los latigazos de rabiosos insultos. Cita en Belcebú, tomo 1. La mera existencia de un café en Esentuki confirmaba su precioso aunque efímero valor. Era un oasis. En febrero, cuando las fuerzas turcas comenzaron a moverse nuevamente hacia el este, Gurdjieff llamó con urgencia a su familia de Alexandropol. Algunos respondieron: su madre, su hermano Dmitri con su esposa Anna Grigorievna y su hermana menor, Sofía Ivanovna, con su novio, el señor Kapanastse. Cuando sus familiares llegaron, el temor anticipado por Gurdjieff se confirmó. Su padre quiso permanecer y su hermana mayor, Anna Ivanovna Anastasiev, se quedó para ayudarlo. Tragando su desilusión, Gurdjieff decidió consolidarse en Esentuki. En febrero de 1918 envió una circular, firmada también por Uspensky, a todos los miembros de los grupos de Moscú y Petrogrado, invitándolos a ir a trabajar nuevamente con él. Si bien cruzar el país era decididamente riesgoso, 40 alumnos, incluyendo Sájarov, lograron unirse a su maestro.
Para aplacar al gobierno bolchevique que tenía jurisdicción en la localidad, Gurdjieff les recomendó invocar linaje, entre comillas, socialista. Y dice en fragmentos Uspensky: piensen en algo como Sodrujestvo, agregándole conquista del trabajo o internacional. En todo caso, ellos no comprenderán, pero es necesario que puedan ponernos una etiqueta cualquiera. De ese modo, en el fondo del más allá y por razones desvergonzadamente expeditivas, se constituyó la, entre comillas, Sociedad Internacional Idealista, un nombre sabroso que Petrov escribió en letras caligráficas. A principios de marzo, la casa de 2 pisos de la sociedad estaba llena y comenzó una nueva fase del trabajo, de rigurosa disciplina. Nuevamente hubo ayunos, nuevamente hubo ejercicios interiores. Durante una semana Gurdjieff enseñó un alfabeto de movimientos de brazos y piernas y luego impuso repentinamente un régimen de absoluto silencio, dejando que sus alumnos, no sin cierta desesperación, se señalizaran mutuamente sus necesidades. De los diversos experimentos, quizás el más sorprendente fue el estudio práctico de falsos fenómenos psíquicos. Algunos seguidores, que lo habían arriesgado todo en búsqueda de la verdad esencial, se sorprendieron de estar aprendiendo a simular transmisión del pensamiento, clarividencia y telepatía. Muchas horas en Essentuki se dedicaron a esa extraña iniciación en el desencanto y un formidable entrenamiento de atención, observación, memoria, habilidades y representación de papeles. En Belcebú, Gurdjieff se define a sí mismo como maestro de danza. En estas segundas jornadas intensas en Essentuki, valiéndose de una guitarra, introdujo por primera vez misteriosos ritmos provenientes del Tíbet, Afganistán, Kashgar y el Turquestán chino, que luego el joven Jandorowsky interpretaba con su violín Guarnieri y los inexpertos emigrados de Moscú y Petrogrado debían bailar. Con el nuevo acento puesto en los ejercicios sagrados, la jerarquía de los alumnos momentáneamente se invirtió. La maravillosa capacidad de Madame Ostrovska la colocó en primer plano de un día para otro. Y Uspensky, que solo daba a las danzas una atención incómoda e indiferente, pasó a un muy segundo plano. Pero Uspensky tenía la misma capacidad de flotar que un corcho. Su lúcida mente acudió en su ayuda cuando Gurdjieff necesitó alumnos que dieran conferencias públicas sobre filosofía, misticismo y ocultismo. Evidentemente, el autor del Tertium Organum fue un poco en contra de sus sentimientos al hablar antes el Lazzaroni de Essentuki, pero hizo todo lo que pudo, y lo que pudo fue admirable. En la audiencia había quienes acudieron en busca de iluminación y otros simplemente a tomar una taza de té. Un profesor de la Academia Militar compartió panecillos caseros con un diácono del Raskolnitsky. El general prefería el té con poca azúcar. Citado por Thomas de Harman en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Pero el té estaba muy endulzado con sacarina. Es difícil imaginar qué sintió Uspensky, que guardaba en su memoria cientos de rostros exaltados escuchándolo hablar en el Alexandrovsky Hall durante la función de ese domingo en la sala de la Sociedad Internacional Idealista. Pero hasta el mínimo rastro de autosatisfacción
se marchitó cuando Gurdjieff anunció el siguiente disertante: un conocido charlatán, el doctor Bach, portador de las malas noticias. La gota colmó el vaso. No podía comprender, escribió Ouspensky en fragmentos, acerca de ese periodo. Debía irme. Pero si preguntamos ¿por qué? El conjunto de explicaciones deja una sensación de completo misterio. El fugitivo mismo se manifiesta con vaguedad. No quiero decir de ninguna manera que encontraba malas sus acciones o sus métodos. No tenía nada que censurar en los métodos de Gurdjieff, excepto que no me convenían. Cita en fragmentos de una enseñanza desconocida. Ouspensky era ante todo un escritor profesional. Lo había admitido cándidamente en sus primeros encuentros con Gurdjieff. Para un filósofo especulativo de inmensa formalidad, ávido de un grupo de élite y de ideas sistemáticamente relacionadas, pizarra y tiza significaban infinitamente más que la gimnasia o el trabajo práctico y lo, entre comillas, sagrado, mordía con dientes agnósticos en el límite. En su propio nivel, estos factores explicaban de algún modo su incompatibilidad con Gurdjieff. ¿Quién se tomaría el trabajo de negarla? Y sin embargo, estas, entre comillas, razones no tenían ningún valor para el corazón que se conmueve por esta separación, ni por el intelecto que se siente atraído por la perspectiva teológica. Son como las razones, entre comillas, por la que Edipo no regresará a Corinto. En realidad, son más que inútiles porque apartan nuestra atención del imperativo poético, la reiteración implacable del mito. La retirada de Ouspensky debe haber levantado una ola de murmullos en toda la sociedad internacional idealista y quizás incluso entristeció a Gurdjieff. Pero todo esto se desvaneció rápidamente a la luz de una calamidad más imponente. A mediados de julio de 1918 se produjo uno de los momentos más desgarradores de la vida de Gurdjieff. Una mañana lluviosa, sentado frente a mi ventana, vi detenerse frente a mi puerta dos extraños carruajes de donde surgieron lentamente sombras informes, esqueletos animados, en los que únicamente los ardientes ojos parecían vivir. Estaban vestidos con harapos, descalzos, cubiertos de heridas y de llagas. 28 personas, miembros de mi familia, entre los cuales estaba mi hermana con 6 niñitos. Esto lo relata Gurdjieff en Encuentros con hombres notables. Del entrecortado relato de Anna Ivanovna Anastasiev y su esposo, Gurdjieff reconstruyó la triste historia. 2 meses antes, en la madrugada del 15 de mayo de 1918, zarpadores turcos tiraron puentes flotantes sobre la cañada del río Arpachay, y así entró en Armenia un ejército sediento de venganza y de botines. La familia extendida de Gurdjieff se enteró de la inminente masacre una hora antes de que los turcos entraran en Alexandropol, mientras las mujeres oían aterrorizadas arrastrando a sus hijos. Johannas Georgiades, a sus 85 años, cargó su rifle y se sentó en la puerta de su casa a esperar su destino. Al poco tiempo murió a causa de las heridas.
Unos ancianos lo enterraron en las cercanías. Gurdjieff había amado y respetado a su padre, pero no había podido persuadirlo de abandonar Alexandrópol, ni había estado así para ayudarlo, ni había podido impedir el saqueo de sus cuadernos, de esa colección irreemplazable de canciones y leyendas tradicionales. En Belcebú, su magistral psicocosmología, existe una experiencia única, de remordimiento purgatorial, reservada para hombres desarrollados, cuyos errores le impiden ayudar a nuestro Padre como un creador. Si bien Gurdjieff se burla de la noción de cielo e infierno, admite, entre comillas, el sagrado planeta purgatorio, donde las fuentes minerales o naturales a las que, al decir de los conocedores, no podrían ser comparadas por su pureza y por su limpidez de las de ningún otro planeta de nuestro gran universo, alcanzan el número de decenas de millares, citadas en Belcebú. Es inútil imaginar qué sintió Gurdjieff por la muerte de su padre o cómo calmó su dolor. Pero Mineralny Vody, sitio en el que estaba cuando se enteró, tiene más fuentes de agua pura que ningún lugar en la tierra. Sea cual fuera el grado de autorreproche de Gurdjieff, no se vislumbran sentimientos antiturcos. La inscripción que sueña para la tumba de su padre está llena de una compasión tan amplia como profunda, diciendo esto: yo soy tú, tú eres yo, él es nuestro, los dos somos de él. Que todo sea para nuestro prójimo. Libre de rencor, Gurdjieff dedicó toda su energía a tomar medidas, consolar a su madre y hermana, a alimentar y vestir a los refugiados, a ayudar de diversas maneras a sus alumnos. La seda, que había transitado distancias tan largas, tuvo por fin su destino. Se peinaron las madejas, se devanaron cuidadosamente sobre estrellas de papel y se vendieron con enormes beneficios. El papel era casi tan escaso como la seda, pero Gurdjieff requisó alegremente el acopio de hojas pentagramadas de las de Hartmann, que también había sido solicitado por el compositor Prokofiev. El doctor Schönwald, entre comillas, viejo tacaño, fue designado tesorero y de Hartmann, anteriormente protegido del zar, realizó la venta callejera. Y nos dice Thomas de Hartmann: entonces, Thomas, ven mañana a Kislovodsk y trata de vender esta seda. Pero señor Gurdjieff, Kislovodsk está lleno de personas que me conocen de Petrogrado. No puedo vender allí. Al contrario, es mejor así. Con tantos conocidos podrás vender toda la seda más rápido. Así lo cita Thomas de Hartmann en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Con 85 personas en Essentuki y 60 en Piatigorsk, la mitad de las cuales poseía fondos de reserva de los que la otra mitad carecía, Gurdjieff no solo tuvo que manejar los asuntos psicológicos y empresariales, también tuvo que realizar una franca redistribución. Todos firmaron un papel renunciando a sus posesiones privadas. Cuando morimos, señaló,
no nos llevamos con nosotros las pertenencias, sino otra cosa, si es que pudimos desarrollarla. Al principio Olga no pudo soportarlo. Me sentía verdaderamente atormentada, atrapada por emociones contradictorias y lloré toda la noche. Por la mañana fue al encuentro de Gurdjieff con los ojos enrojecidos. Se sentó a la mesa, con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasa?, me preguntó. Le recordé que nos había pedido que le entregáramos nuestras joyas y por lo tanto había traído las mías. Apenas sí se movió y dijo, señalando una mesita en un rincón: ponlas allí. Puse la caja en la mesita y me retiré. Había llegado a la puerta del jardín cuando oí que me llamaba. Regresé. Ahora tómalas nuevamente, llévatelas, dijo. Esto lo cuenta Olga en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. La humanidad, el humor y el caudal de recursos de Gurdjieff eran aparentemente inagotables. Pero por cierto, en agosto de 1918 su suerte flaqueaba. En Essentuki, la administración rusa y sus ejércitos revestidos de acero picoteaban como buitres. Disparos, gritos y blasfemias salpicaban las calurosas noches de verano. A veces, al despertar por la mañana, se ignoraba bajo qué autoridad habría de hallarse uno durante el día y qué política debería observar al salir a la calle. Citado en Encuentros con hombres notables. Fingir lealtad blanca, roja o verde era en sí mismo una trampa que exponía peligrosamente a los más jóvenes del grupo, al riesgo del reclutamiento y a la espantosa posibilidad de que tuvieran que terminar disparándose unos a otros. Los ancianos sufrían tanto como los jóvenes. El dinero era escaso. El alimento era escaso. El futuro parecía desagradable, brutal y breve. En cuanto a Gurdjieff, el avatar, el custodio de una sutil influencia espiritual, con seguridad estaba en jaque mate. El reloj marcaba su tic-tac. El destino, con sonrisa desdeñosa, parecía estar a punto de barrer todas las piezas del tablero. La mano de Gurdjieff, suspendida sobre el tablero, vacilaba. Ahora o nunca, debía encontrar algún recurso inesperado. Finaliza aquí el periodo de marzo de 1917 a agosto de 1918, Espejismos de seguridad. Gracias por haber escuchado.